Yo termino recordando unas palabras que me decía mi hija. Cuando visitábamos los campos de concentración de Auschwitz o de Dachau, me decía, paseando por los campos, mi hija, papá, ¿por qué esto se permitió? ¿Por qué esto se permitió? ¿Qué pasaba con la población de los vecinos de alrededor de los campos? Nadie respondió, nadie tomó ninguna medida, nadie cuestionó esta existencia de campos de concentración donde unos seres humanos aniquilaban a otros seres humanos. Pasado mañana, a lo mejor, el hijo de alguno de los que estamos aquí, o los hijos de nuestros hijos, se preguntarán, ¿por qué esta inacción? ¿Por qué estamos permitiendo, sin hacer nada, o haciendo insuficiente, por qué estamos permitiendo esta realidad? ¿Por qué estamos permitiendo que nuestra sociedad se estructure entre seres humanos, inhumanos e infrahumanos? ¿Por qué lo estamos permitiendo? ¿Es que son menos que yo? ¿Algunas de las personas que simplemente están buscando protección? ¿Hay algo que les diferencie de mi hija? ¿O de vuestros hijos o de vuestras hijas? Tenemos que responder, tenemos que reaccionar, tenemos que volver a articular la ciudadanía, tenemos que volver a recuperar la sensación del bien común, de lo que nos une como ciudadanos y ciudadanas y dar respuestas colectivas ante esta situación. Tenemos en este momento el individualismo más profundo que hemos tenido nunca en la historia. En el momento de las redes sociales, en el momento donde estamos con más información que nunca, con más comunicación que nunca, permanecemos más inactivos que nunca porque solamente puedo mandar un tuit desde el sofá de mi casa y ya estoy siendo activo socialmente. Somos más inactivos y más individualistas utilizando esas redes sociales y tenemos menos visión de lo común que nunca. Por lo tanto, reaccionemos, articulémonos, recuperemos evidentemente, porque no pensemos que el problema de los refugiados es de los refugiados, el problema de los pobres es de los pobres, porque mañana el refugiado puedo ser yo y el pobre también puedo ser yo. Y no tendremos nadie que responda y que se articule frente a esta necesidad y frente a esa situación. Por lo tanto, una invitación a que recuperemos nuestra capacidad de reacción, nuestra capacidad de articulación, que la tenemos y la tenemos que utilizar. Recordar una parábola, y con ello termino, la parábola del colibrí, la repetimos mucho en formación nosotros, en la Fundación CEPAIN. Y es ese incendio que se produce en el bosque en un momento dado, y todos los animales del bosque salen huyendo, intentando salvar su propia vida. Salvo el colibrí, ese pajarito chiquitito, que se va al lago y con el pico coge un poquito de agua, sobrevuela el incendio y deposita la gota de agua sobre el incendio. Y los animales del bosque se descojonan a lo lejos, diciendo, ¿pero tú? ¿De qué vas? ¿Piensas apagar el fuego? ¿Tú solo? Y el colibrí le responde, no, probablemente no, pero yo hago mi parte. Os invito a todos y a todas a que hagamos nuestra parte de reacción frente a esta situación que es absolutamente insostenible. Muchas gracias.